cuando leemos el relato de la creación, nos damos cuenta que el séptimo día de la semana no tuvo tarde y mañana según el relato bíblico. Todos los días, dice, fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, la tarde y la mañana del día tercero, la tarde y la mañana del día cuarto, quinto, sexto. Pero cuando uno llega al séptimo día, no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Y yo decía, ¿por qué razón es que no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo? Y a veces me puse a pensar, ¿será que a Moisés se le olvidó escribirlo? Pero luego dije, no puede ser, porque Dios puso en la Biblia lo que Él quiere que esté en la Biblia. Así que la primera pregunta era, ¿por qué no dice Génesis, el capítulo 2, fue la tarde y la mañana del día séptimo? La segunda pregunta que siempre he tenido es, ¿por qué razón Dios no le mandó a Adán y Eva a guardar el sábado en Génesis el capítulo 2? Cuando leemos el relato, y lo vamos a hacer en unos momentos, nos damos cuenta que dice que Dios reposó el séptimo día. En ninguna parte dice que Adán y Eva reposaron. Ahora, en la iglesia adventista, el sábado es una doctrina supremamente importante. En realidad es parte de nuestro nombre denominacional. Nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque creemos que el séptimo día es el sábado, conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura. Y sin embargo, cuando leemos el relato de la creación, no encontramos en ninguna parte que diga que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Sencillamente dice que Dios reposó el séptimo día. Y por lo tanto me preguntaba, si el sábado es tan importante como cree la iglesia adventista, ¿por qué Dios sencillamente no le dijo a Adán y a Eva, guarden el sábado? Como les mencioné, hallé la respuesta a estas dos preguntas en este viaje a Panamá en el mes de marzo. Y quiero compartir el resultado de mi estudio con ustedes. Ahora, permítame explicar que sí hay forma de comprobar de que el sábado existía antes del monte Sinaí. Por ejemplo, en Génesis 26:5 dice que Abraham guardó los mandamientos y las leyes de Dios. Esto fue 400 años antes que Dios diera la ley en el monte Sinaí. Además de eso, encontramos claramente en Éxodo 16, un tiempo antes de que se dieran los mandamientos, en Éxodo 20, que Dios le enseñó al pueblo de Israel a guardar el sábado, mandando maná del cielo. Además de eso, Jesús dijo en San Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, originalmente el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, de una manera indirecta podemos comprobar que el sábado existió antes de los 10 mandamientos y que en realidad fue creado en el comienzo para el hombre. Sin embargo, cuando leemos el relato de Génesis 2, no dice que el hombre guardó el sábado. Dice sencillamente que Dios reposó el séptimo día. Ahora quiero invitarles, si tienen sus Biblias, a buscar conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 1. Hay un fenómeno muy interesante en este capítulo, y es que Dios está en el centro mismo del relato de la creación. Dios es el actor, Dios es el que ejecuta la obra de la creación, es el sujeto de la creación, en otras palabras. Más de 30 veces en el solo capítulo 1 de Génesis encontramos expresiones como estas: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, llamó Dios, hizo Dios, bendijo Dios. Más de 30 veces en solamente el capítulo 1 encontramos que Dios es el centro del relato de la creación. Es decir, Dios es el que está haciendo toda la obra, es el que está trabajando los primeros 6 días de la creación. El hombre no hizo nada del trabajo durante esos 6 días. Ahora quiero leer Génesis 1 y el versículo 31, que es la culminación de la semana de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho,
Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Noten que aquí dice, vio Dios todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, el clímax de la creación nos dice que Dios fue el que hizo la obra durante los 6 días. El hombre no hizo absolutamente nada. Dios hizo todo el trabajo. Ahora, lo mismo es cierto en cuanto al séptimo día. Dios está también en el mismo centro del séptimo día. Vamos en nuestras Biblias a Génesis, el capítulo 2, y quiero leer los versículos 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y dicho sea de paso, voy a leer este pasaje como está escrito en el idioma original en el hebreo. No voy a leer la versión del 60 de Reina Valera, que es la que estoy usando, sino que voy a leer como aparece en el hebreo. Y la razón es que en español hay varios pronombres que no se incluyen en la traducción, porque esos pronombres son lo que se llaman en español pronombres tácitos. Se sobreentiende que están allí, así que no los meten. Pero yo voy a leer el pasaje incluyendo los pronombres como se encuentran en el idioma original. Génesis 2 y el versículo 2 y 3 dice esto. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho, y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Noten la cantidad de veces que se enfatizan en estos dos versículos que Dios fue el que creó y Dios fue el que reposó. El hombre no dice aquí que reposó, Dios trabajó y Dios reposó. Es decir, esta primera semana es la semana de Dios, no es la semana del hombre, porque Dios trabaja 6 y Dios reposa el séptimo. Ahora quisiera volver a Génesis 2 y el versículo 2 y quiero que notemos dos palabritas muy importantes. Es la misma palabra que se repite 2 veces. Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Esa palabrita es muy importante. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, ahora viene la misma palabra otra vez, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 2 veces en los versículos 2 y 3 se usa la palabra reposó. Ahora, es importante conocer los idiomas originales en que fueron escritos los libros del Antiguo Testamento. Esta palabra reposó, que se usa 2 veces en los versículos 2 y 3, es la palabra hebrea Shabbat. Ahora es importante reconocer que la palabra Shabbat significa sencillamente cesar, significa parar, significa dejar de hacer algo. Es decir, una mejor traducción de la palabra en Génesis 2, 2 y 3 sería que en el séptimo día cesó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, Dios el séptimo día dejó de crear, no hizo nada de la creación el séptimo día. La mejor traducción entonces es cesó, es decir, paró, dejó de crear. Pero claro que quedamos con esa pregunta. Está bien, Dios cesó cuando terminó de crear el sexto día, dejó de crear, pero la pregunta clave es, ¿cómo reposó Dios el séptimo día? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Sabemos que cesó cuando el día comenzó, ya no creó más, pero ¿qué hizo el séptimo día? ¿Cómo reposó el séptimo día? Debo decirles que la palabra Shabbat no explica cómo reposó Dios el séptimo día. Sencillamente nos dice que Dios cesó o dejó de crear y reposó el séptimo día. Es decir, no creó nada el séptimo día. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué hizo Dios el séptimo día?
¿Cómo reposó Dios el séptimo día? Además de cesar. Tenemos algunas claves muy importantes en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Hay una clave muy importante aquí. Dice allí, en Éxodo 31 y el versículo 17, hablando del sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Noten esto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora necesito explicarles algo. La palabra cesó en este versículo es la palabra Shabbat. Eso demuestra que la mejor traducción de la palabra en Génesis 2, 2 y 3 es cesar, porque aquí la misma palabra dice cesó. Es decir, Dios el séptimo día cesó. El séptimo día no hizo nada. Cuando terminó el sexto día, Dios cesó, dejó de crear. Pero quiero que noten la segunda palabrita. Dice aquí que cesó y reposó. Ahora, esa palabra reposó en el idioma hebreo es muy interesante y muy importante. Es la palabra hebrea nafash. Ahora, ¿qué significa la palabra nafash? La palabra nafash significa suspirar. En inglés decimos to take a breath. Significa tomar respiro, en otras palabras. Me gusta la forma como se traduce en la versión en inglés, en la versión del nuevo King James. Dice, and God was refreshed. Es decir, Dios quedó refrescado en el séptimo día. Es decir, que lo que la palabra nos está diciendo es que el séptimo día Dios suspiró disfrutando la obra que había creado. Inspiró, tomó una respiración y hizo algo por ese estilo, porque estaba maravillado por la bella obra que había creado. Eso es lo que significa la palabra nafash, suspirar o inspirar con satisfacción. Ahora, hay otro texto que nos ayuda a entender cómo reposó Dios el séptimo día. Éxodo, el capítulo 20, Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 11. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y luego dice, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Note que tenemos las mismas 3 cosas que hizo Dios en la creación. Reposó, bendijo y santificó. Pero al menos que conociéramos el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, no sabríamos que la palabra reposó aquí en Éxodo 20:11 no es la misma palabra reposó que está en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. El énfasis en Génesis 2, 2 y 3 es que Dios cesó. No está describiendo cómo reposó el séptimo día. Sencillamente está diciendo que Dios cesó o dejó de crear. El séptimo día no creó nada. Pero aquí la palabra no es Shabbat, sino que es Nuach. Y la palabra Nuach está describiendo cómo es que Dios reposó el séptimo día. Ahora, quiero leer un par de textos del Antiguo Testamento que usan la palabra Nuach, la misma palabra reposó que tenemos en Éxodo 20:11, para que ustedes vean que aquí no se está hablando sencillamente de que Dios cesó, sino que nos está describiendo cómo es que Dios reposó el séptimo día. Es decir, cómo fue su reposo, cómo se caracterizó su reposo el séptimo día. El primer texto lo tenemos en el libro de Esther. Esther, el capítulo 9, y voy a leer el versículo 17 y vamos a leer también el versículo 18. Esther 9, 17 y 18. Ustedes recuerdan que en los días de Esther se dio un decreto para destruir a todos los judíos. Y Dios obró para que el pueblo de Dios fuera libertado y para que no murieran. Y como resultado,
establecieron una celebración que se conoce como Purim. Y quiero que noten lo que hicieron el día de su liberación. Esther 9 y el versículo 17. Hablando de su liberación, dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron, ahí está la palabra Nuach, la misma palabra de Éxodo 20 y el versículo 11. Vamos a ver cómo reposaron. Y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de alegría. ¿Cómo reposaron los judíos? ¿Sencillamente se sentaron a hacer nada? ¿Cesaron? No, nos dice aquí que ellos reposaron, Nuach, la misma palabra de Éxodo 20:11, pero nos dice que lo hicieron día de banquete y de alegría. Noten el versículo 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo, aquí está otra vez la palabra Nuach, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Ahí está otra vez. Es decir, ese reposo de ellos fue un reposo de alegría y regocijo. Quiero leer un texto más que usa la palabra Nuach, el libro de Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 17. Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 17. Vamos a ver qué clase de reposo es este, la palabra Nuach. Dice allí en Proverbios 19, 17, corrige a tu hijo y te dará Nuach, te dará descanso o te dará reposo. Corrige a tu hijo y te dará reposo. Y fíjense qué clase de reposo es. La segunda frase del versículo dice, y dará ¿qué cosa? Alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo es? Es un reposo de alegría. Es decir, el reposo de Dios, el séptimo día, fue un reposo alegre, un reposo feliz, porque estaba mirando la obra de su creación y se maravilló por su obra de creación. Suspiró, según vimos. Reposó con alegría y con gozo. Ahora quisiera leer un texto muy interesante que demuestra que en la creación no solamente Dios estuvo alegre por su obra de creación, sino todo el universo celebró la creación. Noten el libro de Job, el capítulo 38, Job, el capítulo 38, y vamos a leer algunos versículos que encontramos allí. Job, el capítulo 38. Está hablando aquí de la creación. Job se le ha quejado a Dios porque le han venido males y él quiere que Dios le explique por qué le han venido todos estos males. Y por muchos capítulos Job se está quejando hasta que finalmente Dios le va a decir a Job, ahora tú cállate y yo te voy a preguntar a ti. Noten el versículo 1 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, ya no me preguntes más por qué te está pasando esto. Ahora yo soy el que voy a preguntar. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora, ¿qué gran evento están describiendo estos versículos? En realidad están describiendo la creación. Ahora quiero que noten qué pasó cuando Dios hizo esta creación. Versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios hizo esta creación? Nos dice que las estrellas del alba alabaron y se regocijaron todos los hijos de Dios. Ese es el Nuach que leímos en Esther y en Proverbios, que se encuentra en Éxodo 20:11. Dios suspiró, Dios se deleitó en su obra de creación, porque Dios es un Dios que ama la belleza. Ahora,
Las estrellas del alba son los ángeles, representan ángeles. Y los hijos de Dios hemos estudiado en otra presentación que representan aquellos que representan a otros mundos. Es decir, son los habitantes de otros mundos, habitados donde no ha entrado el pecado, y ellos también celebraron la gloriosa creación. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 28. Este libro debe leerlo cada persona. Es un libro maravilloso que describe, como les mencioné, el periodo de los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento. Dice la autora: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Fíjense, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Es decir, Dios se echó un paso atrás y dijo, me quedó bueno. Sigue diciendo, todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, es decir, Dios no se cansa, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. 2 veces se usa la palabra satisfacción y satisfecho. Es decir, Dios contempló su obra y se deleitó. Dijo, me quedó bueno en gran manera. Es decir, el reposo de Dios fue un reposo de deleite, de alegría, de gozo, contemplando la obra que había hecho. Pero no solamente la contempló Dios, sino que la contemplaron los ángeles, la contemplaron los habitantes de otros mundos que nunca han pecado. Dice que se llenaron de alegría y alabaron a Dios por lo que Dios había creado. Esa es la forma como Dios y los seres del universo reposaron el séptimo día. Un reposo de gozo y de alegría. Ahora necesitamos hacernos una pregunta, y es, ¿cuándo fue que Dios santificó y bendijo el séptimo día? Saben que por toda mi carrera ministerial, desde que yo estuve en la casa, en la escuela, cuando enseñé, cuando fui evangelista, director de jóvenes, pastor de iglesia, todos esos años, todos los 56 años que tengo, hasta marzo de este año, yo estaba seguro que Dios había bendecido y santificado el sábado cuando el sábado estaba comenzando. Es decir, cuando terminó el sexto día, empezó el séptimo día, ahora Dios dice, ahora el séptimo día será un día santo, lo declaro santo y le pronuncio una bendición. Pero saben que descubrí en marzo de este año que estaba equivocado, que en realidad Dios no santificó y bendijo el sábado cuando el día comenzó, sino que bendijo y santificó el sábado cuando el sábado terminó. Y es muy importante porque va a contestar las 2 preguntas que nos hemos formulado al comenzar nuestro estudio de esta noche. Lo primero que quiero hacer es leer algunas citas de esta misma autora, Elena White, que tenía una profunda percepción teológica. Es decir, nosotros creemos que fue inspirada por Dios porque tenía una profunda comprensión de la Sagrada Escritura. ¿Saben? Yo he leído decenas de libros sobre el sábado, muchísimos libros. He escuchado sermones de los mejores predicadores del mundo sobre el sábado, pero ella es la única autora a quien le he hallado lo que voy a compartir con ustedes ahora. Nadie más dio este punto que voy a compartir con ustedes, por lo menos hasta donde yo sepa. La primera cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 28. Escuchen bien lo que ella dice. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Captaron eso? ¿Cuándo fue que Dios lo santificó? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? ¿Cuando el día comenzó o cuando el día terminó? Según la autora, ese primer sábado Dios lo apartó para el hombre cuando el día terminó, no cuando el día comenzó. Dios no le dijo a Adán, cuando estaba comenzando el sábado, ahora mira, este sábado es santo, guárdalo tú. No. El día pasó, Dios reposó y cuando el día terminó es que Dios santificó el séptimo día sábado y lo apartó como día de reposo. Otra cita
en el libro El deseado de todas gentes. Todos deben leer también este libro, El deseado de todas las gentes. Es una obra biográfica en cuanto a Jesús, una obra magistral. Y dice la misma autora, allí en El deseado de todas las gentes, página 248, lo siguiente. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el séptimo día y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Ahora escuchen bien. Por haber reposado en el sábado, dice ella, porque reposó en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, lo bendijo y lo santificó porque en ese día había ¿qué? Había reposado. Y luego noten cuándo fue que Dios le dio el sábado a Adán. Sigue diciendo la cita, y me empiezo otra vez en el comienzo. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo lo dio Dios a Adán como día de descanso? Cuando el día estaba comenzando o después que el día terminó. Según esta cita fue cuando el día terminó que Dios le dio el sábado a Adán. Sigue diciendo, era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. En el libro devocional, Mi vida hoy, página 259, la misma autora está hablando del día del Señor que se menciona en Apocalipsis 1:10. Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ella va a explicar cuál día es este. Muchos cristianos creen que es el domingo, pero fíjense lo que dice la autora. El día del Señor que mencionó Juan fue el sábado, el día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó, ahora escuchen bien, por haber descansado en él. Noten nuevamente, bendijo y santificó el sábado porque en el sábado había ¿qué? En el sábado había descansado. Es decir, quiero que recuerden, por ahora estamos presentando varias cosas. Cuando lleguemos al final del tema vamos a juntar todo lo que hemos estudiado. En primer lugar, el reposo de Dios fue un reposo donde Él se deleitó por su obra de creación con los ángeles y con los seres que no han pecado en otros mundos. En segundo lugar, el sábado no le fue dado al hombre cuando el sábado comenzó, sino cuando Dios reposó todo el día, cuando el día terminó, es que Dios lo santificó y lo bendijo y lo apartó y se lo entregó al hombre. Es decir, ese primer sábado no era para el hombre, ese primer sábado era el sábado de Dios, porque Dios fue el que reposó en el séptimo día sábado. Es decir, la primera semana de este mundo en realidad es la semana de Dios, porque Dios trabaja 6 y es Dios el que reposa el séptimo. Y vamos a encontrar que después que Dios hace la primera semana, entonces es que le entrega la semana al hombre y entonces el hombre debe trabajar 6 y debe entonces también reposar el séptimo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que el séptimo día no tuvo tarde y mañana? Por lo menos en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3, no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Le voy a explicar por qué razón. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 3, se nos dice claramente que Dios terminó sus obras de creación el sexto día de la semana de la creación y reposó el séptimo día. Y Dios no ha vuelto a crear después de eso. Es decir, que el reposo de Dios aún continúa hoy. El séptimo día no ha terminado para Dios, podríamos decir. Recuerden que esa primera semana es la semana de Dios. Dios trabaja 6, Dios reposa el séptimo. El reposo de Dios en el séptimo día nunca ha concluido, nunca ha terminado, porque Dios aún sigue reposando de su obra de creación. Es decir, Dios no ha vuelto a crear. Y por esa razón Dios todavía está reposando de su obra de creación.
Permítame leerles 2 o 3 citas de la misma autora donde ella captó este punto extraordinario que encontramos en Hebreos 4 y el versículo 3. En una cita que encontramos en un manuscrito 4 de 1882, ella escribió mayormente en el siglo XIX, dice lo siguiente: aunque Dios ha cesado su obra de crear, ¿captaron eso? Aunque Dios ha cesado su obra de ¿qué? De crear, es decir, Dios no ha creado más, es decir, Dios todavía está ¿qué? Dios todavía está descansando. El séptimo día para Dios no ha terminado porque no ha vuelto a crear. Ahora, no significa por eso que el séptimo día no termina para nosotros. Vamos a ver en un momento. Aunque Dios ha cesado su obra de crear, está siempre activo, sustentando y usando para su servicio las cosas que ha creado. Es decir, Dios no ha vuelto a crear, pero Dios sí sustenta lo que ha creado. Otra cita en una revista que se publicaba en el siglo XIX, se llamaba Signs of the Times, Señales de los Tiempos, la fecha marzo 20 de 1884, la misma autora dice esto: Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. En el mismo libro, Patriarcas y Profetas, la página 107, encontramos esta cita significativa en cuanto al reposo de Dios. Dice allí: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. ¿Ha vuelto a crear Dios después que creó este mundo? ¿Con respecto a este mundo? No. Es decir, Dios todavía está ¿qué? Todavía está reposando. Es decir, el séptimo día para Dios nunca terminó. No significa que para el hombre no, pero para Dios no ha terminado porque Dios no ha vuelto a crear. Sigue diciendo: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Y luego ella va a dar la base bíblica. Dice: pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4:3. Pero ahora ella dice: pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar las obras de su creación. Es decir, Dios no ha vuelto a crear en este mundo nada, pero sí sustenta lo que Él ha creado. Ahora, algunas personas sacan ese versículo de Juan 5:17, a donde Jesús dice: mi Padre hasta ahora obro y yo obro. Y dicen: ve que Dios sí está obrando. Pero si ustedes miran el contexto de Juan 5:17, van a encontrar que Jesús no está diciendo que su Padre está haciendo obras de creación y Él está haciendo obras de creación, sino que en realidad estas son obras de redención y de restauración. Porque en los primeros versículos de Juan el capítulo 5, Jesús ha sanado las piernas de un paralítico. No ha creado un paralítico, sino que le ha sanado las piernas. Es decir, está sustentando, está regenerando, pero no es una nueva creación. Es decir, que para Dios el séptimo día no ha concluido porque Dios todavía está reposando. Es decir, cuando terminó el séptimo día, Dios echó un paso atrás y se metió otra vez a la eternidad. Y como no ha creado más, está reposando en la eternidad. Pero luego Dios entonces tomó esa semana, incluyendo el séptimo día, que sí tuvo tarde y mañana para el hombre, no para Dios. Y entonces Dios tomó la semana y le dijo al hombre: mira, toma la semana, ahora es para ti, porque yo no necesito una semana, porque yo habito en la eternidad. Fíjense lo que dice, muy interesante esto, en el libro Patriarcas y Profetas, página 102. Así como el sábado, escuchen bien, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada la semana y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Fíjense que la semana nos ha sido transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Sigue diciendo: Dios mismo midió la primera semana. En inglés la expresión es measured off. Es decir, Dios demarcó, sería una mejor traducción. Dios demarcó la primera semana, ahora escuchen bien, como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales.
Saben que un científico creacionista muy famoso, que se llama Henry Morris, concuerda con la idea que acabo de leer del libro Patriarcas y Profetas. En su libro Creacionismo Bíblico, Biblical Creationism, página 62, dice este autor, este científico: el Señor mismo trabajó 6 días y reposó en el séptimo, marcando así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Fíjense que dice, usa la palabra patrón, marcando así un patrón permanente para beneficio de la humanidad. Por eso es que Jesús dice, el sábado fue hecho ¿para quién? El sábado fue hecho para el hombre. Y claro, los primeros 6 días también. Es decir, la semana fue hecha por Dios. La primera semana es la semana de Dios, porque Dios trabaja 6 y luego Dios reposa el séptimo, luego Dios se sale del tiempo y regresa a su eternidad, y entonces toma la semana y le dice al hombre, mira, esta semana la hice para ti, ahora tú trabajas 6 y tú reposas el séptimo como me viste hacer a mí. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Es muy importante reconocer que el hombre fue creado el 6º día, según el relato de la creación. Y ustedes, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Génesis, el capítulo 1, para que lo vean. Génesis, el capítulo 1, y quiero leer el versículo 26. Génesis 1 y el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego quiero saltar al versículo 31. Fíjense que el versículo 26 habla de la creación del hombre. Y dicho sea de paso, leamos el 27 también. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Noten que Dios creó al hombre y a la mujer el 6º día. Y alguno dirá, ¿cómo sabe que fue el 6º día? Vamos al versículo 31. Dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Es decir, el hombre y la mujer fueron creados el 6º día. Ahora esta es mi pregunta. ¿Estaban entonces presentes Adán y Eva cuando Dios reposó el 7º día? Claro que sí. Porque si fueron creados el 6º día, y Dios reposó el 7º día, ellos estaban presentes e indudablemente vieron cómo fue que Dios reposó el 7º día. Ahora, quiero explicarles una cosa muy importante, y es que Adán y Eva no pueden haber guardado ese primer sábado como santo. Y ustedes dicen, ¿cómo que no puede haber guardado ese sábado santo? Le voy a explicar por qué razón. Hay varias razones. En primer lugar, el 4º mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de Jehová tu Dios. Adán y Eva no habían trabajado 6 y por lo tanto no podían guardar el 7º. Es decir, el 4º mandamiento de trabajar 6 y reposar el 7º se empieza a aplicar a partir de no el primer sábado, sino el 2º sábado de la historia de este mundo. Porque Dios trabaja 6 y reposa el 7º, y ahora le dice al hombre, tú ahora trabajas 6 y reposa el 7º. Ese primer sábado el hombre no podría haber guardado el 4º mandamiento porque no había trabajado 6. El mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el 7º. Además de eso, otro problema muy grave de pensar que Adán y Eva, Dios los mandó que guardaran ese primer sábado santo, es que el sábado no era santo, sino hasta que el día terminó. Claramente la Biblia dice que cuando el día terminó, es que el sábado llegó a ser santo. Y les explico, ¿saben que Dios hace algo santo por su presencia en eso? Cada segundo que pasó de ese primer sábado, cada minuto, cada hora que pasaba de ese sábado, llegaba a ser santo por la presencia de Dios en ese segundo, en ese minuto y en esa hora. Antes que Dios se hiciera presente en ese tiempo, el tiempo no era santo. Así que cuando terminó el último segundo del sábado y Dios había reposado en cada segundo del sábado, Él podía decir, ahora estoy presente en todo el sábado.
porque reposé cada segundo del sábado. Ahora, fíjense lo que dice en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Alguno dirá, bueno, ese asunto de que Dios santificó el sábado cuando el día terminó, es muy interesante, está en Patriarcas y Profetas, pero no está en la Biblia. Bueno, prepárense para una sorpresa, si está en la Biblia. Lo voy a demostrar. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Dice, Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, y luego va a decir por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ahora escuchen bien, reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Lo captaron o no lo captaron? Dice, Dios reposó el séptimo día y por eso ¿qué? Y por eso lo santificó y por eso lo bendijo. Es decir, reposó y lo bendijo y lo santificó. Noten también Génesis, el capítulo 2, donde leímos hace un rato en esta presentación, Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahora escuchen, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué es que Dios santificó el séptimo día? Porque en él ¿qué? Porque en él reposó. Reposa y luego santifica. Así que Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva, miren, guarden santo el sábado si el sábado todavía no era santo. No podía decirle, guarden el séptimo día después de trabajar 6 si no habían trabajado 6. Por eso es que en Génesis no dice que Adán y Eva guardaron ese primer sábado. Porque el primer sábado no era el de ellos, el primer sábado era el de Dios. Ahora, yo quiero que noten otra cosa muy importante. Dios ese primer sábado lo que hizo fue dar un ejemplo de cómo guardar el sábado. Ya notamos esto en nuestro estudio, ¿verdad que sí? Que el séptimo día Dios descansó, Adán y Eva estaban allí, porque fueron creados el sexto día, estaban viendo cómo Dios guardó el séptimo día. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es que Dios podía decirle al hombre, guarden el sábado siguiendo mi ejemplo, si Dios todavía no había dado el ejemplo antes? Cuando Dios reposó el séptimo día, Dios ejemplificó cómo guardar el sábado. Es mucho más importante que Dios muestre cómo guardarlo que Dios decir guárdalo. ¿Qué es más importante? ¿Que lo que un padre le dice al hijo que haga o que un padre ejemplifique a su hijo lo que quiere que haga? Claro, el ejemplo es mucho más poderoso. Es decir, Dios reposó el séptimo día sábado y Adán y Eva estaban presentes allí viendo a Dios descansar. Y entonces cuando terminó el día, Dios le dijo a Adán y Eva, ya ustedes vieron cómo lo hice yo, ahora ustedes lo van a hacer igual. ¿Y cómo fue que Dios guardó ese primer sábado? Ya lo vimos. Ese primer sábado fue un día de alegría, un día de gozo para los ángeles, los habitantes de los mundos que nunca pecaron. Y también debía ser para el hombre. Podríamos decir que Dios le dio el paseo del paraíso a Adán y Eva. Como decimos en inglés, el scenic tour del paraíso que él había hecho. Y le mostró todo lo que había hecho. Y seguro Adán y Eva dijeron, wow, qué tremenda la obra que tú has hecho, Señor. Qué extraordinario. Ahora, quiero leerles un par de citas que encontramos en este maravilloso libro, Patriarcas y Profetas. Fíjense que la autora tenía más que sabiduría humana. Hemos visto que lo que ella dice está en la Sagrada Escritura. ¿Cómo es que ella captó todas estas cosas y nosotros no hemos podido captarlas? Debe ser que era una gran investigadora bíblica y que también tenía conducción especial de parte de Dios. Fíjense esta cita en la página 28 de Patriarcas y Profetas. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Siguiendo qué? El ejemplo del Creador. El hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Con qué fin? Dice ella, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar. ¿Recuerdan esa palabra? Dios hizo eso mismo.
pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es decir, el séptimo día era para el hombre reflexionar sobre la grandiosa obra del Creador, de tal manera que viera cuán bondadoso y amoroso y generoso es Dios, y que su corazón se llenara de amor para con su Creador. Sucede más o menos como cuando nosotros tratamos de enseñarle algo a nuestros hijos para que entonces ellos lo puedan repetir. Yo recuerdo hace muchos años que uno de los juguetes de los niños que estaba en auge eran esos que se llamaban Lego. Eran como unas piecitas de plástico que había que juntar una a otra y podían construir carros y podían construir casas y torres, toda clase de cosas. Yo recuerdo la primera vez que le compré un tubo de esos a mi hijo, y entonces llegamos a la sala y echamos todas las piezas de Lego ahí en el suelo, diferentes colores. Y claro, el hijo, él era chiquito, él no sabía cómo armar todo eso, así que yo miré las instrucciones y empecé a mostrarle cómo juntar las piezas para crear lo que quería hacer. Y entonces después que armé algunos, entonces le dije a mi hijo, bueno, ya tú viste cómo yo lo hice, ahora hazlo tú. Lo mismo sucedió en la creación. Dios trabajó 6 días y el séptimo día reposó. Y entonces después Dios le dijo al hombre, ahora, tú vas a trabajar 6, siguiendo mi ejemplo, porque yo trabajé 6, ahora tú vas a trabajar 6. Y el séptimo día, tú viste como yo reposé, ¿verdad? Yo reposé mirando, reflexionando sobre mi obra de creación. Tú vas a hacer lo mismo que me viste hacer a mí en el séptimo día. Es decir, mucho más poderoso el ejemplo de Dios que el mandato de Dios. Patriarcas y Profetas, página 29, encontramos esta declaración. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Ahora imagínense, si el sábado era esencial en un paraíso perfecto, sin pecado, ¿qué tal hoy para recordar a Dios? Mucho más necesario. Nuevamente, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses, es decir, lo nuestro, y actividades durante un día de cada 7, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios. ¿Para qué? Para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Esencial para el hombre, no solo en el paraíso, sino después. Si era esencial en un paraíso perfecto, mucho más para recordar a Dios en un mundo de pecado, a donde tenemos la tendencia de olvidar a Dios. Ahora, ¿saben algo muy interesante? En la Biblia, al sábado nunca se le llama el sábado de los judíos. Siempre es el sábado del Señor tu Dios. Y yo quiero preguntarles, ¿por qué el sábado se llama el sábado del Señor tu Dios? Muy sencillo, porque el primer sábado Dios reposó el sábado. 24 horas Dios reposó, y al reposar los 24 horas Él dice, este día es mío. Yo lo hice, yo reposé el primer sábado, este es mi día. Y después de eso le dice al hombre, ahora tú vas a reposar en el mismo día que yo reposé. Para que el sábado fuera el sábado de los judíos tienen que haber sido los que reposaron primero. Para ser el sábado de los judíos tienen que haberlo instituido, tienen que haber reposado primero. Entonces entraríamos al reposo de los judíos. Pero nunca se le llama el reposo de los judíos, se le llama el sábado del Señor tu Dios, porque en ese día Dios lo colocó aparte, santificando cada segundo por su presencia en el séptimo día sábado. Ahora yo pregunto, ¿podemos nosotros entrar al reposo de Dios en cualquier otro día? No. ¿Saben por qué razón es que yo no puedo decir que el domingo es el día de reposo? Porque ese no es el día que Dios reposó.
No hay ni un solo minuto del domingo que Dios haya reposado. Y si Dios no reposó durante los minutos del domingo, significa que no son santos, porque lo que hace santos los minutos de un día es que Dios reposó en ellos. Es decir, es imposible entrar al reposo de Dios el domingo, porque el domingo no reposó Dios. Yo no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. El sábado es santo, el día específico, porque ese fue el día en que Dios santificó cada segundo por su reposo en él. Dios no hizo eso ningún otro día. Ahora, usted puede decir que el domingo es el día de reposo, puede ir a la iglesia ese día y puede declararlo santo, pero no le da ni un ápice de santidad. Porque para que fuese santo sería necesario que Dios reposara en ese día. Ahora, después que Dios le dio el sábado al hombre, entonces el séptimo día ahora sí tiene tarde y mañana. Séptimo día tuvo tarde y mañana para el hombre, pero no para Dios. ¿Y cómo sabemos eso? En Levítico 23:32, Dios le dice al pueblo de Israel, de puesta de sol a puesta de sol guardaréis vuestro sábado. Es decir, el sábado también se pone el sol. Además de eso, en Génesis habla del séptimo día. El día tiene un número como todos los otros días. Si los otros días tienen un número y son de 24 horas, el séptimo día, que también tiene un número, tiene que ser de 24 horas. Además de eso, queda muy claro en el relato de Génesis que el sol se levanta y se pone cada día. Yo pregunto, ¿hoy en día el sol se levanta y se pone el séptimo día como todos los otros días? Claro que sí. Entonces, ¿hay un séptimo día? ¿Cómo no? No para Dios, porque el séptimo día para Dios todavía continúa, no ha vuelto a crear. Pero cuando Dios, después que demarcó la primera semana, reposó el séptimo día, no ha vuelto a crear, ahora le dice al hombre, ahora tú trabajas 6 días y reposa el séptimo como yo reposé antes de regresar a mi serena y tranquila eternidad. Es decir, el sábado es un día de deleite, un día de gozo. Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado. En Isaías 40:28 dice que Dios no se fatiga con cansancio. ¿Cuánto cansancio da decir, sea la luz, sea el firmamento, sea el sol, la luna y las estrellas, haya ave en los cielos y hayan peces en las aguas, produzca la tierra seres vivientes? ¡Wow! Dios tenía que estar cansado de haber dicho todo eso. Claro que no. Dios no se cansa. Quiere decir que el reposo de Dios el séptimo día tenía otra función que no era la función de reposar físicamente. Era recordar lo maravilloso que es Dios. Lamentablemente en el Nuevo Testamento los fariseos torcieron el significado del sábado y lo hicieron un día de carga, un día sin gozo, un día sin alegría, un yugo de servidumbre. Y hoy en día la mayoría de los cristianos cuando ven el sábado, no ven el sábado de Génesis como Dios lo creó al comienzo, sino que ven el sábado de los fariseos y ellos creen que ese es el sábado de la Biblia y por lo tanto lo rechazan. Lo que tenemos que hacer es ver el sábado de la creación, el sábado que hizo Dios al comienzo y cuál es la función. No miremos el sábado torcido y tergiversado y dañado por los fariseos como el sábado bíblico. El sábado que Dios hizo es un día de deleite, de gozo y de felicidad. Y saben que aún entre los judíos estaba prohibido ayunar el sábado. Era un día de alegría y un día de banquete, pero con el transcurso del tiempo se volvió un día lleno de reglamentos, lleno de leyes que nadie podía sobrellevar. Y los cristianos cuando hoy ven el sábado como un yugo de servidumbre, porque no lo están viendo como Dios lo hizo al comienzo, sino que lo están viendo como lo torcieron los fariseos y creen que ese es el sábado de la Biblia. Así que te invito, querido varón, querida mujer, querido hermano, para que entres en la experiencia de la observancia del sábado, la verdadera observancia del sábado, y encontrarás la paz de Dios en tu alma, encontrarás la paz en tu corazón.